aquí en Identidad el tema de hoy, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional. Y decíamos de llevarla al aula, ¿no? Vos, Gonzalo, también hablas mucho de esto de los docentes que inspiran, que dejan huellas, usar el aula como un lugar de creatividad. ¿Cómo se hace el docente? Digo, nos están viendo muchos docentes. Para poder desarrollar la inteligencia emocional en el aula como docente y al resto de los estudiantes. Sí, a mí cada vez que yo pienso en el aula, pienso en un espacio de creación, ¿no? El aula hoy es un lugar para crear y para solucionar problemas reales, ¿no? Y bueno, el docente tiene ese desafío de decir, bueno, a ver cómo problematizo este aula que ya no es aula, ya no es ese aula con paredes, sino se abre. En la pandemia pasó algo muy particular. Los hogares y las familias empezaron a tener más protagonismo dentro de la escuela. Entonces los docentes empezaban a interactuar con los alumnos y empezaron a interactuar más fuertemente con la familia. Entonces la inteligencia emocional es una oportunidad para fortalecer el vínculo. Decir, bueno, ¿cuál es el tipo de vínculo que yo quiero construir con los alumnos? Pero principalmente para sostener las trayectorias. Entonces, nosotros pensamos en trayectorias teóricas todo el tiempo. ¿Cuál es la planificación, la propuesta, el ideal de ese estudiante? Y la verdad que trabajamos con trayectorias reales. Trayectorias reales que, bueno, bajan, suben, a veces están más conectados, a veces no, a veces tienen más presencia. Bueno, y el docente se tiene que armar de estas herramientas para poder transitar, para poder construir ese vínculo, pero que sea significativo. ¿Que va a haber problemas? Hay problemas, ¿no? Eso es así. Pero hay que ver cómo nosotros construimos un vínculo que sea significativo y que sea valioso para el estudiante, ¿no? Sí. ¿Sucede, esto en la escuela o son excepciones? Yo creo ¿Está cambiando, la mirada de la escuela? La pandemia y toda esta situación vino a resignificar mucho la escuela, ¿no? Y el docente se ha ido armando. Y hay algo valioso que tiene el docente en Argentina y el docente en Córdoba, que es el vínculo, la cercanía, ¿no? Y esto es para ponerlo en valor, ¿no? Uno muchas veces puede decir, bueno, el docente, los desafíos que tiene, los recursos, las posibilidades, pero el docente está siempre cerca, ¿no? Está cerca de la familia, está cerca del estudiante, se preocupa, ni hablar de las horas extras y del tiempo extra, ¿no? Así que, es un poco eso. Vos, Pau, ¿cómo lo ves? Vos estás en la universidad, otro alumno ya más grande. Más grande. Sí. Yo doy psicología clínica en cuanto a docencia universitaria y sin embargo yo me tomo un tiempo para ver cómo están, cómo llegan al aula, cómo están y estoy cansada, estoy agotada, tengo que rendir y qué sé yo. Entonces darle espacio, yo creo que las claves son tiempo y espacio. Si vos no le das un espacio al desarrollo de la inteligencia emocional y no le das un tiempo, pero mínimo 5, 10 minutos, no hace falta ocupar la currícula entera. Pero si no le vamos abriendo espacio, no hay lugares donde se pueda gestionar esto, ¿no? Y efectivamente la clase cambia. Si vos registrás cómo estás, estoy agotada, bueno, listo, sacaste eso, ahora te conectás con el aprendizaje. Y cambian, las clases cambian. Tal cual. Y sí es cierto que hay cada vez más interés. Yo veo en los docentes que por el servicio formamos a docentes en este tema y cada año hay más interesados e interesadas en saber sobre el tema y aplicarlo en sus aulas. ¿Vos cómo lo ves? Marianela, decías en el bloque anterior de la importancia de que esté en la currícula la inteligencia emocional. Sí. Yo creo que, bien desde la neurociencia, te diría que para que la educación sea efectiva debe ser afectiva. O sea, inevitablemente la afectividad, y en esto están las emociones, la curiosidad, la creatividad, el interés, tiene que estar puesto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y se transmite la pasión de los docentes a la hora de enseñar, eso se lee, se ve. Sería genial, creo que está cambiando el paradigma y sería muy bueno que continúe. La pandemia nos ha permitido abrir nuevos espectros, pero incorporar el cuerpo en el aula, que no solamente sea cabeza que piensa, sino el cuerpo, lo físico, abre muchas posibilidades de formar integralmente estas personitas que están en crecimiento y que hagan contacto no solo con el saber, sino con el sentir, que es fundamental y nos atraviesa todo el tiempo. Tal cual. Vos decías, Gonza, de que la pandemia hizo que justamente la escuela entre a casa y también, ver lo que pasa en casa, ¿no? O sea, ver adultos. Empezar a conectar con esa realidad. Sí, sí. Y después también hay un desafío a nivel institucional, de pensar con la inteligencia emocional la organización institucional, como por ejemplo, no sé, llegan en nivel medio, los estudiantes van terminando el año y les piden un montón de trabajos y presentaciones, en el terciario, en la universidad también. Y eso emocionalmente es sano, llegar al final del ciclo presentando un montón de trabajos, rendir un montón de materias. Bueno, ahí hay un gran desafío a nivel institución, que es pensarlo emocionalmente también. ¿Es sano emocionalmente hacer ese trayecto? Bueno.
Hay Sí, un desafío. la planificación y los acuerdos interdisciplinarios también, Tal cual. importantísimos. Digo, pensando en las familias y en los papás también que nos ven, generalmente, no todos, pero muchos desbordados emocionalmente, tratando de encauzar y de acompañar las emociones de nuestros hijos. ¿Cómo se hace? Digo, por ahí un papá desbordado que a veces no tiene ni tiempo de procesar sus propias emociones. ¿Se puede reforzar la inteligencia emocional de los chicos? Sí, los niños aprenden por imitación, o sea, por modelos de imitación. Entonces, lo primero que yo diría a las familias, y de hecho lo decimos en la consulta clínica, es empezar por uno. Si yo me hago el que no estoy enojado, mis niños leen, o sea, me ven la cara, el tono, la postura. Entonces, lo primero que te voy a decir, mira, hoy estoy enojada, y no es con vos. Estoy enojada por otra cosa, ¿no? Vuelvo, darle el espacio, pero empezar por el adulto, porque entonces eso baja, igual que en la escuela, igual que los directivos en las organizaciones. Por eso es tan importante a todo nivel, digamos, los que están en poder, en lugar de decisión, pero también hacia abajo, es muy importante. Pero es cierto que se desbordaron las familias con la pandemia mucho. De hecho, sí, los psicólogos trabajaron mucho trabajo, sí, mucho trabajo. Están trabajando mucho. Sí, totalmente. Digo, pensando en los niños más pequeños, ¿cuándo debemos preocuparnos los papás? Digo, cuando vemos episodios de celos, de berrinches, de envidia, digo, ¿cuándo es preocupante? Si esto se sostiene, si es prolongado, ¿cuándo debemos prestar ahí atención o necesitar ayuda? Esto que decía Paula recién de los tiempos o de reconocer los estados de ánimos es súper importante con los chicos, ¿no? Saber, a mí me pasa que por ahí cuando lo voy a buscar a mi hijo, al Beni, a la escuela, sale de la escuela y quiero hablar todo y quiero que me cuente y le pregunto. Sí. Y no es el momento. No él me dice, es como que querés hacer 2 por 1. Me venías a buscar y ahora es el momento para hablar y capaz que el momento para hablar es otro. También pasa así, cuando los chicos tienen berrinches, tienen envidia, hay que esperar el momento que sea el momento para poder construir y poder hablar y poder conversar. Como decía Paula, que me parece súper valioso eso, ¿no? Porque los chicos también van leyendo esto, en esta generación, ¿no? Estos chicos del diálogo, de pensar, de la explicación. Claro. ¿Y se gestionan igual, digo, las emociones positivas que las negativas? Bueno, justamente eso te quería decir. En realidad creo que una de las formas particulares tiene que ver con habilitar la posibilidad de permitirnos sentir lo que tenemos que sentir. Hay como mucho marketing de la felicidad y del bienestar y de que tenemos que salir adelante, que tenemos poder con todo. Y si no, encima que nos sentimos mal, bajoneados, envidiosos, enojados, frustrados, nos sentimos culpables por sentirnos mal. Habilitar a la emoción propia primero, un poco lo que decía Paula, ¿no? El poder reconocer, hoy estoy cansada, hoy no tengo ganas, hoy estoy frustrada, y poder comunicarlo, el autorregistro y poder comunicarlo, porque habilita muchísimo en los chicos que nos están mirando a permitirse sentir lo que les toca sentir. La gestión de la emoción tiene que ver con conocerla, permitirla y desde allí empezar a ver cómo la manejo. Si yo la niego y la rechazo, nunca la voy a poder gestionar, simplemente la tapo y la escondo atrás de alguna otra cosa. Pero sale, inevitablemente sale, aparece. Totalmente. ¿Y en el aula qué se ve? Digo, ya ahora llegando estamos en fin de año, después de casi 2 años de aislamiento, ¿cómo están los chicos hoy? Bueno, el aula de hoy, yo lo veo también, soy profesor de prácticas y tuvimos una experiencia muy desafiante porque fue volver a la presencialidad y resignificar los espacios. Y el docente hoy, el gran desafío que tiene es romper el aula y entender que el aula que teníamos ya es otro. Romper el aula implica eso, conectar emocionalmente de otra manera, que quizás la clase tiene que ser en el patio, quizás la clase tendrá que ser por grupos, quizás la clase tendrá que ser en un momento determinado. Y bueno, y eso un poco también es conectar emocionalmente. Pasó en un aula que entré y habían 2 practicantes, una docente y 12 chicos nomás. Y el aula era un caos. Y bueno, y había que romper ese aula. Decir, bueno, salgamos del aula, dividimos 3 chicos para cada uno y generemos un espacio donde se pueda aprender. Pero el principal desafío es ese, resignificarlo desde este lugar. Cómo generar un ambiente que sea óptimo para poder trabajar. Y bueno, implica romper el aula. Totalmente. Hacemos otra pausa, pero ya seguimos, ya venimos, no se vayan.